Bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues gracias a Dios por poder estar juntos en este nuevo día, en este domingo más de reunión. Vemos iglesia llena, gracias a Dios. Y es Dios quien hace la obra, es Dios quien trae a cada persona. Vemos algunas visitas, algunas personas que no habían estado antes o que están de visita, pero vemos que la mayoría somos de casa. Y gracias a Dios porque Dios va afirmando nuestros corazones, nuestra convicción, nuestra mente de nuestra pertenencia a la familia de Dios. Hoy es un domingo especial, después de haber tenido el mes pasado nuestra serie de estudios del mes de la familia. Tuvimos visitas tanto asistentes como nuestros expositores, que pues con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios nos han edificado todas esas enseñanzas. El día de hoy tenemos una celebración especial, bautizos que normalmente se le conoce también como dar el paso de obediencia. Antes de continuar, quiero que inclinemos nuestros rostros, hagamos una oración para pedir que Dios nos guíe, nos ayude, nos dirija en este momento. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias nuevamente por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas en nosotros, para nosotros, por nosotros. Señor, te agradecemos porque tú pones este tiempo y sin duda pones el ingrediente necesario que cada uno de nosotros, Señor, sin duda necesitamos. Gracias, Señor, y en esta hora que vamos a ir a tu palabra, queremos pedirte que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos anime, quien nos instruya, quien nos redarguya, incluso quien nos pueda confrontar. Señor, gracias por tu palabra y pedimos tu dirección, tu ayuda, que no sean palabras humanas, que no sea sabiduría o entendimiento terrenal, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Te agradecemos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como decía hace un momento, normalmente conocemos a esta ceremonia o esta actividad de la iglesia y de cada cristiano como el paso de obediencia, el paso de obediencia. ¿Y por qué? ¿Por qué se le llama el paso de obediencia? Y de esa manera, pensando en esto, aunque ya terminamos casi de estudiar el libro de Efesios, quise tomar un pasaje del libro de Efesios, aunque vamos a tomar muchos otros, para resaltar precisamente esa actitud que debe haber en nosotros, esa convicción que debe haber en nosotros, la obediencia. Y puse titulé a este mensaje, obediencia de corazón. Quiero leer una anécdota que comparte el hermano MacArthur. Dice, parece que la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos tiene una manera única de probar la fuerza de los parabrisas de los aviones. Dice, ¿ustedes habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo probar la fuerza de los parabrisas de los aviones? Bueno, pues hay un método. La herramienta es una pistola que dispara un pollo muerto contra el parabrisas del avión, aproximadamente a la velocidad que vuela el avión. La teoría es que si el parabrisas no se agrieta por el impacto del cadáver del pollo, va a sobrevivir a una colisión real de un ave durante el vuelo. Esa es la manera en que prueban. Hay un artefacto que envía el pollo más o menos a la velocidad que va el avión y el parabrisas tiene que resistir. Parece que los británicos estaban muy interesados en esto y querían probar un parabrisas en una locomotora de alto poder que estaban desarrollando. Es algo parecido. Estos lo prueban en aviones y querían hacer pruebas para una locomotora de alto poder que estaban desarrollando. Tomaron prestado el disparador de pollos de la Asociación de Aviación Norteamericana, cargaron el pollo
y lo dispararon. El pollo que iba como bala despedazó el parabrisas, atravesó el corazón de la silla del ingeniero, no estaba el ingeniero ahí, destrozó el panel de instrumentos que estaba detrás de él y se incrustó en el muro de atrás de la cabina de motores. Los británicos estaban sorprendidos y le preguntaron a la Asociación de Aviación que revisaran la prueba para ver si todo fue hecho de manera correcta. La Asociación de Aviación hizo su estudio, evaluó la prueba a fondo y solamente tenía una recomendación: descongelen al pollo. Entonces, toda esta ilustración, ¿para qué? Para que podamos pensar que a veces podemos hacer las cosas, podemos llevar a cabo las acciones, las instrucciones, pero si un acto, una actividad, una parte de las cosas no las hacemos como debemos hacerlas, pues creo que todo podría resultar en una catástrofe. Y eso les pasó a los británicos en esta prueba. Y decían, bueno, solamente tendrían que descongelar el pollo. Y así nos pasa muchas veces en la vida, pero si hice esto como se debe hacer, pero si dije esto como se debe decir, pero si mi intención era buena, ¿por qué salieron las cosas mal? Y tristemente a veces nos damos cuenta que aunque pensamos que seguimos las reglas en nuestro trabajo, en nuestra familia, dentro de la sociedad, incluso dentro de la iglesia, dentro de nuestra relación con Dios, muchas veces las cosas salen mal. Y es porque a veces tomamos las cosas a la ligera y no llevamos a cabo las instrucciones como Dios, en el caso de la iglesia, como Dios nos las ha dado. Bien, yendo a nuestro pasaje el día de hoy, Efesios 3, versículo 14, podemos ver ahí al apóstol Pablo que estaba haciendo una oración con un carácter totalmente pastoral, un sentimiento pastoral del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente era aquel que se paraba y enseñaba y les daba la doctrina a rajatabla y esto es lo que tenemos que aprender y esto es lo que tenemos que obedecer y esto es lo que tenemos que seguir. Él sin duda que también tenía un corazón en el cual Dios, el Espíritu Santo, le hacía sentir esa compasión por sus oyentes. Y dice que doblaba su rodilla el apóstol Pablo con un corazón totalmente pastoral, con la intención de que sus enseñanzas no fueran solamente una enseñanza vacía, no fueran solamente una enseñanza superficial. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál era su oración? Versículo 16. Dice, para que os dé, su oración era, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿cómo? Con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Que su preocupación era no solamente por el exterior de sus oyentes, no solamente por su apariencia, no solamente por su presencia en la iglesia, no era solamente su preocupación por qué están haciendo en la iglesia, qué actividades llevan a cabo en la iglesia. Se reúnen todas las veces que hay reunión, en el discipulado, en la reunión general, en la reunión de oración, cada que hay convivios, están atentos, están serviciales. ¿Cuál era su preocupación? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Dice que sean fortalecidos ¿en qué? En el hombre interior, en el hombre interior. Y Pablo está con esto dando una enseñanza de que todas las cosas que se llevan a cabo, todas las cosas que llevan a cabo en la iglesia, todas las cosas que se llevan a cabo en la vida de un creyente, tienen que surgir ¿desde dónde? Desde el interior. Y Pablo estaba orando y su oración era que Dios fortaleciera las vidas de los creyentes
y que esa fortaleza fuera principalmente desde el interior, desde el corazón, desde el alma. Vivimos en una época donde hay muchas iglesias que presumen actividades, presumen tal vez números, asistencia, presumen tal vez actividades o activismo, más que actividades, activismo. Y pocas veces se preocupan las iglesias en nuestros tiempos, pocas veces se preocupan por qué hay en el interior, qué hay en el corazón de las personas, cómo es que están obedeciendo, cómo es que están haciendo las cosas. En este caso lo relacionamos con la obediencia porque nuestros hermanos van a dar el paso de obediencia, pero es importante que podamos estar conscientes, no solamente nuestros hermanos, sino toda la iglesia, de que nuestra obediencia a Dios, ¿desde dónde debe venir? Desde nuestro hombre interior. Y eso no es algo que yo pueda hacer. Voy a fortalecer mi hombre interior, voy a tomar unas pesas espirituales y voy a hacer unos ejercicios espirituales, un programa voy a ir a un gimnasio espiritual y voy a fortalecer mi espíritu, voy a alimentarme bien espiritualmente y voy a fortalecer mi espíritu. Eso no solamente requiere de una disciplina propia, requiere principalmente de la participación de Dios, porque la oración de Pablo era esa. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16 dice, ¿para qué? Esa es la cláusula a la que tenemos que poner atención. ¿Para qué era su oración? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, en el espíritu, y dice, por el espíritu. ¿Quién es el que lleva a cabo esa obra de fortalecimiento, esa obra de regeneración? El Espíritu se refiere al Espíritu Santo y lo hace en nuestro interior, en nuestro espíritu. Muchas veces nosotros sabemos que hay diferentes maneras de controlar a las personas, ¿no? Y muchas veces lo llevamos a cabo. En nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades seculares, tal vez si tenemos gente a nuestro cargo, tal vez si estamos delante de un grupo, somos responsables de un grupo, no sé, de trabajadores o de un grupo de alumnos, tenemos que tener ciertas reglas o cierta metodología para que todo esté bajo control, ¿sí? Hermanos que son maestros, hermanos que son jefes, ¿es así? Tenemos que tener cierto carácter también, cierta manera de tratar, ciertas reglas, cierta disciplina en general, para que las cosas no se salgan de control y para que las personas lleven a cabo sus responsabilidades conforme a lo que está establecido y conforme al objetivo que tenemos en ese grupo. Y eso, pues, muchas veces tiene su grado de dificultad, el poder ejercer ese control o mantener el control de esas personas. Tiene su grado de dificultad, pero a veces lo logramos y lo controlamos. Lo hacemos también con nuestros hijos. Lo hacemos también cuando ellos tienen ciertos deseos de hacer algo, ciertas intenciones de hacer algo, de ir, de salir, de explorar, de hacer esto, de hacer aquello. Pero nosotros, que somos la autoridad en el hogar, pues tenemos la autoridad, tenemos las herramientas, tenemos el dinero, a lo mejor si haces esto, pues te limito en esto, y tenemos cierto control sobre ellos. Pero lo ideal sería que nuestros hijos nos obedecieran, no solamente por miedo tal vez a una corrección, o por miedo a un castigo, o por miedo a que le recortemos los recursos, o por miedo a que si haces esto, te voy a limitar tu celular. Si haces esto, no vas a salir con tus amigos. No sé, diferentes herramientas que usamos para mantener el control. Pero lo ideal sería que ellos nos obedecieran de corazón, como dice el título. Lo ideal sería que ellos nos obedecieran precisamente porque nos aman. Porque saben que lo que les decimos, porque saben que lo que les recomendamos y saben que lo que les mandamos es
por su bien y es por amor a ellos. Lamentablemente llega una edad donde ya los hijos crecen, toman sus propias decisiones, ya no podemos mantener ese control. Ya no podemos, por más que tengamos una buena intención, por más que tengamos una buena enseñanza y estemos respaldados por la palabra de Dios, llega el momento en que ellos tienen sus propias decisiones y van a tener sus propios tropiezos, sus propias consecuencias de sus decisiones, sean buenas o sean malas. Y en muchas áreas esa es la historia. Y por eso la intención del apóstol Pablo dice, por esta causa en la iglesia, dice el apóstol Pablo, doblo mi rodilla para que Dios les fortalezca en su hombre interior. Dice el versículo 17, ¿cuál es la intención de que oraba el apóstol Pablo para tener fortaleza en el hombre interior? Versículo 17 dice, otra cláusula de propósito, ¿para qué? Dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Sí? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Qué significa cuando una persona se rinde a los pies de Cristo? Normalmente decimos que Cristo, ¿qué hace? Entra a morar o entra a vivir en el corazón de esa persona o que entra a vivir en la vida de esa persona. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que habite Cristo por fe en nuestros corazones. Cuando hablamos de que Cristo habita en nuestros corazones, pensamos en que nuestro corazón es una casa. Nuestro corazón es una casa y cuando estamos alejados de Dios, ¿cómo creen que está esa casa? Desordenada, ¿verdad? Y como que nos da pena que llegue alguna visita y que nos pregunte cosas o que platiquemos con alguna persona y nos pregunte cosas y que podamos abrir nuestro corazón delante de las personas. Nos cuesta mucho, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque pueden ver el desorden que hay ahí adentro. Pero cuando Cristo comienza a habitar el corazón de una persona, Cristo entra. Hay un libro que se llama Mi corazón, el hogar de Cristo, y pone algo así como una ilustración acerca de esto. Esto es un retrato de una casa como el corazón, o sea que el corazón es una casa y Cristo entra. Hacemos de cuenta que en los recién convertidos o cuando nosotros nos convertimos, en mi caso fue hace muchos años, Cristo entró en mi casa y ¿qué creen que pasa? Él va a la sala, la cual es la esfera de la comunión, y ve qué tipo de relaciones tenemos en la sala de nuestro corazón. ¿Con quién nos sentamos? ¿Con quién conversamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿De qué nos alimentamos visualmente? ¿De qué nos alimentamos también? ¿Cómo se dice? Espiritualmente, pero no, también intelectualmente, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué nos llenamos? Luego, Cristo entra a la biblioteca, la cual es la esfera de nuestro pensamiento. ¿A qué dirigimos nuestros pensamientos? ¿En qué depositamos nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos cuando estamos delante de la gente y que ellos no pueden ver nuestra mente, que ellos no pueden ver lo que estamos pensando, pero qué hay en nuestros pensamientos? Entonces Cristo entra no solo a la sala, ordena lo que hay ahí en la sala. Cristo entra a la biblioteca, ordena lo que hay en nuestros pensamientos. Entra después al comedor, que es la esfera de nuestros apetitos. Y también tiene que ordenar muchas cosas ahí en nuestros apetitos. Tiene que ordenar todo aquello de lo cual son nuestros gustos y que muchas veces no son gustos correctos, son gustos culposos. Y no me refiero a la comida, me refiero a nuestros apetitos, en lo espiritual también. Cristo entra después
a todos los lugares de nuestra casa y arregla la mayoría de esos lugares. Pero después, ya que arregló la mayoría de esos lugares, se da cuenta que llega un olor desagradable. Se da cuenta que pues no todas las cosas caminan bien todavía. Y nos pregunta, ¿qué es ese olor? ¿Qué es eso que se percibe? ¿Qué es eso que no está correcto, que no está a la vista? Ya cambiamos muchas cosas, pero ¿qué es eso que huele mal? Y se da cuenta el Señor Jesucristo que hay un closet que nosotros no queremos abrir, y al momento de abrirlo, ahí están todas nuestras iniquidades escondidas. Y Cristo no puede estar tranquilo y estar en casa hasta que todo ese trabajo se lleve a cabo. Entonces el apóstol Pablo estaba aquí orando para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y para que Cristo habite plenamente en nuestra vida. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, otra cláusula de propósito. Otra cláusula de propósito dice, a fin de que arraigados y cimentados, qué idea nos da estas dos palabras? Arraigados y cimentados. Arraigados viene de raíz, cimentados pues obviamente viene de cimientos. Una casa que no tiene cimientos, pues es una casa que no está firme. Un árbol que no tiene raíces, es un árbol que con cualquier viento se va a caer. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis, dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Los santos no está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a San Juditas y a esos no. Todos los santos son los hijos de Dios, los apartados para Dios. Dice, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, ¿qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo, cuando entra a nuestro corazón y hace esa limpieza y pone ese orden que necesita nuestra vida y ese orden que necesita nuestro corazón, nos quita todo estorbo para que podamos ser capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Muchas veces nos quedamos cortos y podemos decir, bueno, no entiendo el amor de Cristo. No entiendo muchas cosas de la Biblia, no entiendo muchas cosas de la vida espiritual, no entiendo muchas cosas de la iglesia. Pero si no dejamos que Cristo trabaje en nuestras vidas, pues menos vamos a ser capaces de comprender. Si aún personas tan dedicadas al estudio de la palabra de Dios, hay cosas que no pueden comprender, hay cosas que aún no pueden explicar, doctrinas que a veces grandes teólogos no han podido explicar con palabras humanas, y eso no quiere decir que esa doctrina no tenga fundamentos como la doctrina de la Trinidad, simplemente que con palabras humanas no las podemos explicar. Hasta que estemos en la presencia de Dios vamos a comprenderlo todo plenamente, totalmente, pero cuando Cristo ordena nuestras vidas y entra a habitar en nuestro corazón y ordena todas las cosas que hay en nuestro corazón, nos hace cada vez un poco más capaces de entender esas 4 dimensiones de su amor: la anchura, la altura, la profundidad y la longitud. Y de conocer el amor de Cristo, dice que excede a todo conocimiento. Otra vez, ¿para qué? La palabra ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Entonces, ahí el apóstol Pablo nos pone una descripción de todo aquello que era su oración.
Su intención era que sus oyentes pudieran ser fortalecidos, que Cristo habitara plenamente en su corazón y que eso trajera una plena comprensión de la voluntad de Dios, del amor de Dios primeramente, pero también de su voluntad. Cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro espíritu, cuando Cristo ha limpiado nuestras vidas y ha llenado todas esas áreas, aún las que nos cuesta a nosotros entregarle a Cristo, y las ha limpiado y las ha ordenado, podremos entender con un poco de mayor amplitud ese tamaño de amor que tiene por nosotros nuestro Señor. Y cuando conocemos mejor a alguien, somos capaces de obedecerle mejor. Somos capaces de que todos esos pasos que requiere la vida cristiana los podamos dar no solamente por activismo, no solamente por voy a hacer esto para que los hermanos se den cuenta que sí estoy activo y para que me feliciten y para que parezca que soy un buen cristiano. Voy a hacer esto precisamente para que mi familia no me digan, oye, ya ponte las pilas y ya haz algo bueno en tu vida. Cuando conocemos plenamente al Señor, cuando somos fortalecidos por Él y habita el Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos plenamente capaces de comprender muchas cosas y de obedecer a Dios por convicción. Quisiera que fuéramos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 13, versículo 3. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Está hablando ahí de una advertencia. Moisés está hablando ahí de falsos profetas. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando, dice, para saber, ¿qué? Ok. Entonces, aquí podemos ver que cuando nos esforzamos por seguir al Señor, nos esforzamos por conocer mejor al Señor, por conocer la voluntad de Dios, por seguir los mandamientos de Dios, por obedecer cada día mejor a Dios, ¿las cosas van a ser color de rosa? Tristemente no. Aquí dice, Moisés le está advirtiendo al pueblo de Israel que en algún momento dice que vendrían falsos profetas, falsos enseñadores. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios, dice, os está probando. Te está poniendo una prueba, te está poniendo un examen. Eso es una prueba. Una prueba es un examen. Antes así decíamos en la escuela, es que tenemos pruebas, tenemos exámenes. Dice, es que Jehová tu Dios te está probando, dice, para saber si amas a Jehová, vuestro Dios, ¿cómo dice? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para Dios lo que cuenta es el corazón y el alma, no el exterior. Lo exterior sí lo toma en cuenta Dios, siempre y cuando todo eso venga de un corazón genuino, de un corazón limpio, de un corazón sincero. Pasamos a Deuteronomio también, ahí mismo en Deuteronomio, pero en el capítulo 30. Y versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sabemos cuál era la acción, un ritual muy arraigado porque era un mandamiento precisamente en el pueblo de Israel, la circuncisión. Consistía en
cortar el prepucio, en este caso de los varones, cortar el prepucio como un símbolo de que eran apartados para Dios. Ese era el sello de que eran parte del pueblo escogido de Dios, y era el sello de que aquello que simbolizaba suciedad y que simbolizaba enfermedad era desechado de esa persona. Pero aquí Moisés lo enseña como algo espiritual. Dice, circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. Más allá de algo físico, más allá de algo externo, dice, esa circuncisión va a ser algo interno, algo espiritual. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Qué quiere decir el circuncidar? Que iba a quitar todo aquello que en el corazón es un estorbo. Todo aquello que en el corazón, lo mismo que decía el apóstol Pablo, que Cristo iba a habitar en nuestro corazón. Lo mismo decía Moisés aquí en Deuteronomio, que Jehová iba a circuncidar el corazón de las personas. ¿Y cuál era la intención? Para que ames a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con toda tu corazón y con toda tu alma. ¿A fin de qué? A fin de que vivas. Después quiero llevarlos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:22. Y habla de lo mismo, de purificación. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Y qué dice? De corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí el apóstol Pablo está refrendando lo mismo, las palabras que ya dijo el apóstol, perdón, aquí es Pedro, está refrendando las palabras del apóstol Pablo, está refrendando las palabras de Moisés y en general de toda la Biblia, y está refrendando que la purificación de nuestras almas debe traer como consecuencia una obediencia, pero esa tiene que ser una obediencia genuina y una obediencia de corazón, como dice nuestro título. ¿Y en qué consiste la obediencia? En nuestro caso, desde el momento en que escuchamos el Evangelio, desde el momento en que Dios hace llegar a nosotros el mensaje de que estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, que por nuestros delitos y pecados tenemos la consecuencia de la perdición eterna, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es una separación eterna de Dios. Desde ese momento que Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, en que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, desde ese momento el Señor nos da una orden. ¿Cuál es esa orden? ¿Cuál creen que sea esa orden? Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, ¿cuál es la orden? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y desde ahí comenzamos a obedecer a Dios, porque esa orden nos lleva para la vida eterna. Como consecuencia de esa orden, nos damos cuenta de que no podemos hacer nada para agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, nuestras propias obras. Dice que son delante de Dios, lo dice Isaías, que son delante de Dios como ¿qué? Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia que no, lejos de agradar a Dios, le dan asco, le causan náuseas, nuestras mejores obras. ¿Por qué es que no podemos ser justificados con nuestras mejores obras? Porque son precisamente eso, son fruto de un esfuerzo de un corazón inmundo. La única obra que satisface a Dios es la obra de Cristo. Y es por eso que cuando somos convencidos de nuestro pecado, cuando Dios a través de su Espíritu habla a nuestras vidas, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos ordena algo.
arrepiéntete, arrepiéntete. Y el arrepentimiento, muchas veces tenemos la idea de que el arrepentimiento es golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pensamos que el arrepentimiento es eso, remordimiento. Aunque es parte del arrepentimiento, sí, el dolor que sentimos por nuestro pecado es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra cuando cambiamos de rumbo. Cuando damos la vuelta, cuando estamos caminando en un sentido. Y si caminamos en el camino de pecado, estamos caminando y obedeciendo a Satanás. Estamos siendo esclavos de nuestra carne y estamos siendo esclavos de Satanás. Estamos caminando en el camino de Satanás. Y yo siempre he pensado esto, que cuando caminamos en el camino de Satanás nos estamos alejando de Dios porque le estamos dando la espalda. ¿No es así? Lógicamente. Dios y Satanás están en lugares opuestos y nosotros en medio y caminamos hacia un lado, nos alejamos del otro. El arrepentimiento es, estás mal, estás equivocado, estás caminando en la dirección incorrecta, y el arrepentimiento es dar un giro de, ¿cuántos grados? 180, no 360 porque volvemos a quedar en el mismo. Es un giro de 180 grados. No es ni de 90 ni de 45, de 180. Y estábamos yendo en la dirección del pecado, estábamos yendo en la dirección de Satanás. Y cuando Dios nos dice arrepiéntete, el primer paso de obediencia es ese, dar un giro en nuestras vidas. Obviamente en nosotros mismos no lo podemos hacer, con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Únicamente lo podemos hacer como leímos ahí en Efesios, siendo fortalecidos por Cristo mismo en nuestro hombre interior, para que Cristo habite plenamente en nuestras vidas y seamos capaces de entender todas las dimensiones del amor de Dios. Y esa es la única manera en que podemos ser obedientes y obedientes. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? De corazón. Dice Pedro, volvemos ahí, estamos en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ese fue el primer paso de obediencia, el creer en Cristo, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, ¿cómo? De corazón puro. De corazón puro, un corazón circuncidado, como lo vimos en Deuteronomio también. Un corazón que ya no tiene cera, que ya no tiene, eso quiere decir sincero. Un corazón que no tiene algo que le cubra, ni no tiene algo que lo haga ver bonito de manera artificial, algo que esconda lo que está realmente ahí y que solamente tiene una apariencia bonita. Es un corazón puro, un corazón sincero. Y ese es el amor fraternal que produce precisamente la obediencia genuina a Dios mediante el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, ¿cómo? Siendo renacidos, no hay otra manera de amar y de obedecer con un corazón puro más que naciendo de nuevo. El Señor Jesucristo se lo decía a Nicodemo. Nicodemo era religioso hasta más no poder. Nicodemo era muy meticuloso en su religiosidad. Pues la religiosidad no le sirvió de nada a Nicodemo y no le sirve de nada a cualquier persona. Tenemos que ser renacidos, tenemos que nacer nuevamente, y eso no es una obra nuestra, es una obra que hace Dios en nosotros. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que produce en nosotros, en un cristiano, el nuevo nacimiento. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La idea ahí no es una espada como las que usan en la guerra.
se traduce al español como espada, pero la idea más precisa es un bisturí. Y da la idea ahí de que la palabra de Dios es como un bisturí. ¿Bisturí para qué se usa? Los médicos lo usan para abrir, para detectar ahí adentro la enfermedad, si hay cáncer, si hay células malignas, si hay células que están desordenadas ahí. El bisturí, con toda precisión, hace la obra, hace la curación, quita lo enfermo, déjalo sano y cierra en su lugar. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, y esa es la que nos hace renacer. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Entonces, podemos pensar acerca de todo esto, que la voluntad de Dios es una y la voluntad de Dios nos la ha dado a través de esto, de su palabra. Y por lo menos en nuestro país y también en donde vivimos, cada uno de nosotros hay la libertad de poder tener una Biblia o de poder tener 2 o 3 o las que quieramos. Y en nuestro celular podemos tener mucho más versiones de la Biblia. Y podemos ir a la Biblia y podemos ir a la palabra de Dios para tratar de seguir la voluntad de Dios, de aprender de la voluntad de Dios y del poder ser renacidos con la palabra de Dios. Tenemos a nuestro alcance esa herramienta, pero sobre todo tenemos que depender de Dios para que podamos ser obedientes y obedientes de corazón. La salvación que Dios nos ofrece es una salvación gratuita. ¿Qué dice Efesios 2:9? ¿Lo saben de memoria? Desde el 8, Efesios 2:8, perdón, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra de Dios nos enseña eso, que la salvación, lo decíamos hace un momento, no es por alguna obra, no es por alguna penitencia que nosotros podamos cumplir, no es por algún pago que nosotros podamos dar, no es por un nivel de inteligencia que podamos tener, no es por ningún mérito humano. La salvación que Dios ofrece es por gracia. Gracia quiere decir un regalo no merecido. Dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros. La fe no es algo que yo pueda decir, yo tengo tantos metros de fe o tantos kilos de fe, no es algo medible que nosotros podamos tener. Dice, esto no es de ustedes, la fe no es un mérito de ustedes, la fe incluso Cristo la pone en nosotros. Dice, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dice, no por obras, porque si fuera por obras, dice, nosotros presumiríamos, es que yo hice esto, es que yo la gané por esto, es que yo fui hasta allá, hasta donde se recibe la salvación y hasta allá hice el esfuerzo por ir y pues por eso me la gané. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan cuando a Naamán se le ordenó lavarse en el río para ser curado de la lepra? ¿Recuerdan cuando se le dijo eso? Lávate aquí, zambúllete 3 veces en el río y serás limpio. ¿Nada más eso? Nada más eso. Dice, allá de donde vengo hay ríos más grandes, ríos más importantes, ríos más vistosos. Dice, allá podría hacerlo. No, lávate aquí, porque la curación que vas a recibir, la sanidad que vas a recibir no depende del río o de las cosas que tú puedas hacer, del tanto que tú puedas caminar, del esfuerzo que tú puedas hacer, porque si no, entonces tú vas a presumir que por ese esfuerzo te curaste, por ese esfuerzo te limpiaste. Por eso es que la salvación no es por obras, porque nosotros podríamos presumir y quitarle el mérito a Dios. De nada sirvió entonces que Cristo fuera crucificado si yo me salvo
por los sacramentos que cumplo, por las penitencias que hago, por las obras que hago, por el dinero que doy, por los diezmos que doy. No es por eso. Todo eso dice aquí adelante, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no es por obras, no es por algo que podamos hacer, pero una vez que nosotros recibimos la salvación, sí es para obras. El fruto de nuestra salvación, la evidencia de nuestra salvación, la evidencia de que ya Cristo entró a morar en nuestra vida y está remodelando esa casa, está remodelando nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cocina y aún el closet que no le queremos entregar. La evidencia es las buenas obras. Las buenas obras, dice, las cuales Dios preparó ya de antemano para que nosotros, ¿qué? Anduviésemos en esas obras. Para que nosotros obedezcamos esas obras. Y hoy presenciamos precisamente eso. Hoy presenciamos un paso de obediencia. Es uno de muchos. Un paso de obediencia de 3 de nuestros hermanos. Que ya obedecieron al llamado de Dios, que ya obedecieron cuando Cristo les hizo ver su pecado, les hizo ver su condición y les dijo arrepiéntete. Ellos ya se arrepintieron, pero nosotros no los vimos, nosotros no los escuchamos, nosotros no fuimos testigos de eso, pero están dando este paso de obediencia en público, delante de la iglesia, para que nosotros seamos testigos de que ellos en algún momento escucharon la voz de Dios, cuando Dios les dijo arrepiéntete, y hoy están dispuestos a dar un paso más dentro de esa vida de obediencia, dentro de esas buenas obras que Cristo ya preparó de antemano y que ellos quieren andar en esas obras. Ellos quieren andar en ese camino, ellos quieren andar obedeciendo esas obras. Somos testigos no solamente de un ritual, somos testigos no solamente de algo que al rato pudiera la gente decir, bueno, pues es que como hice esto, pues ya estoy comprometido a obedecer a Dios. No, el compromiso es desde que decidimos seguir a Cristo. El compromiso es desde que decidimos que Cristo cambiara nuestra vida, que Cristo cambiara nuestros pensamientos, que Cristo cambiara nuestros deseos. Ahora, ese compromiso, ese cambio, no es de un día para otro. Así como la casa debe llevar un trabajo de parte de Cristo, no es que la casa va a estar reluciente de un momento a otro, así nuestras vidas, pero debe verse ese cambio para bien. Debe verse, debe notarse ese cambio para bien y no que en algún momento digan, pues él era obediente y caminaba bien, no sé qué le pasó. El cambio debe ser progresivo, porque la santidad que Dios obra en nuestras vidas es una santidad progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a su presencia, hasta que Cristo venga por sus hijos, hasta que estemos en su presencia y seamos plenamente transformados a la apariencia de Cristo, semejantes a Cristo. Tenemos que ser semejantes a Cristo en su vida, pero primero tenemos que ser semejantes a Él también en su muerte. Y el bautismo también simboliza eso. Simboliza que una persona muere cuando baja las aguas, muere a su propia vida, muere a su vida carnal y resucita a una vida nueva. Entonces, gracias a Dios por nuestros hermanos, gracias a Dios por su testimonio y que esto sirva también no solo para ellos, sino también para reflexión de cada uno de nosotros de cómo estamos obedeciendo. Si nuestra obediencia es realmente de corazón o es una obediencia solamente externa, solamente para ser vistos de los demás. Y si es eso, Dios está dispuesto a cambiar nuestras convicciones, Dios está dispuesto a cambiar nuestros pensamientos, Dios está dispuesto a cambiar nuestra mente. Y si hoy estás
tal vez de visita y recibiendo por primera vez el entendimiento de parte de Dios de lo que significa seguir a Dios, no lo dudes, no lo dejes para después. Arrepiéntete. Dios te está diciendo arrepiéntete. Puedes obedecer a ese llamado, puedes obedecer a esa orden o decir, ahorita no lo necesito. Pero las consecuencias, tanto las consecuencias de la obediencia es recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios. La consecuencia del rechazo, pues es la perdición eterna. Y Dios no obliga a nadie, Dios te invita, te da esa orden y está en ti obedecerla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la meditación en tu palabra. Dios, gracias porque sin duda, Señor, tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú has puesto este mensaje. Dios, la intención no es una intención humana, sino principalmente que tu mensaje sea comunicado y que tu mensaje y tu verdad sean anunciadas una vez más. Te agradecemos por este momento y pedimos por todos los aquí presentes que cada uno de nosotros podamos ser redarguidos y podamos ser animados con tu palabra. Dios, que tú hagas tu obra, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, porque a cada uno de nosotros sin duda hay mucho que cambiar, hay mucho que caminar todavía, pero Señor, ayúdanos para que con tu presencia, con tu obra en nuestras vidas, seamos fortalecidos desde nuestro espíritu, desde nuestro hombre interior y desde ahí poder obedecerte desde nuestro corazón, con una obediencia genuina, con una obediencia de corazón y que podamos, Señor, ser bendecidos por ti. Te agradecemos y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Doy lugar a mi hermano Dani. Gracias a Dios nuevamente por poder estar juntos, por esta reunión tan especial, tan emotiva, y gracias a Dios porque también nos ha permitido ahora escuchar su palabra y seguir aprendiendo y saber acerca del bautismo, acerca de esta nueva vida que cada uno de los que ya hemos creído, hemos recibido. Y qué maravilla porque Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue transformando vidas, aún hoy en día, amén. Aquí habemos muchos testimonios vivos de ello y precisamente nuestros hermanos que van a pasar, que van a hacer este acto de obediencia, van a dar también testimonio de ello, de que Dios sigue cambiando vidas, Dios sigue transformando personas, Dios sigue rescatando a estos seres humanos. Quiero leerles ahí en Hechos 8, versículos 36 y 37, quizá muchos conozcan esta historia. Felipe y el etíope, dice la palabra de Dios, Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gracias a Dios porque nuestros hermanos han creído en el Señor, han entregado su vida, han puesto su fe en Él, y ellos han creído en esta palabra que Dios nos ordena en la Biblia, y ellos quieren dar este paso de obediencia. Han dado testimonio con palabras, pero también lo han hecho con su vida, con su conducta, con su actitud, con esta vida que está comenzando a ser transformada. Y dice este pasaje que ellos llegaron a cierta agua y el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y de igual manera para nuestros hermanos, para Jesse, para David, para Raúl, aquí hay agua. ¿Qué impide que ellos puedan ser bautizados? Nada, gracias a Dios por ello, porque podemos llevar a cabo esta celebración de bautizos. Entonces voy a pedirle a mi hermana Jessie que pase aquí al frente. Vamos a darle el lugar a ella en primer lugar. Pasa de este lado, Jessie, gracias. Y antes de ella bajar a las aguas, pues ella quiere nuevamente compartir con toda la iglesia, con todos los que estamos aquí presentes, un breve testimonio de su vida, de su fe y de cómo Cristo
le ha salvado, le ha transformado y continúa en este proceso de santificación, de crecimiento. Entonces vamos a escuchar a Jessie. Buenas tardes, hermanos. Pues antes que nada quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí en este momento, porque pues ha sido Él quien me ha sostenido y me ha dado fuerzas para dar este paso tan importante en mi vida. Por mucho tiempo viví esclavizada en el pecado y las penalidades de este mundo, pero Dios siempre tuvo misericordia de mí y Él me rescató mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy estoy aquí ante ustedes para dar este gran paso, porque quiero conocerle más, porque quiero obedecerle. Hace un año aproximadamente, pues Él me trajo aquí y Él ha fortalecido mi fe, me ha enseñado y gracias a Él he aprendido a conocerle, a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a confiar en Él, en sus bondades y a conocer el verdadero significado de la fe. He comprendido que la salvación es por gracia y no por méritos. Y que fue precisamente el amor de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa que derramó en la cruz, por la que hoy soy salvo. Y Él pagó ese precio para que yo hoy pudiera tener comunión con Dios, para que hoy me reconciliara con Él, porque es por gracia y no por méritos. Conocer más de Jesucristo y de su gran amor ha transformado mi vida y mi manera de ver las cosas. He aprendido a conocerlo, a obedecerle y a caminar en Él. Es por eso que hoy decido bautizarme, porque quiero expresar públicamente mi fe y comprometerme en seguir su camino, en seguirle conociendo, en seguir creciendo en el conocimiento de Dios y que cada día pueda caminar más cerca de Él y vivir conforme a su voluntad. Sé que no soy perfecta, pero confío que aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. También quiero agradecerle a mi esposo, a mi hija, que se tomaron el tiempo para acompañarme en este momento y compartir este gran gozo que siento de poder dar este paso. También a mi hermana Marisela y a todos ustedes, hermanos, por todo este acompañamiento y el apoyo que me han brindado todo este tiempo. Que la gloria y la honra sea para siempre para Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues gracias a Dios por su testimonio. Gracias a Dios porque Él permite este momento. Y vamos a darle oportunidad a Jessie de que baje y se prepare. Y mientras vamos a entonar una estrofa, vamos a estar entonando un himno, Fuente de la Vida Eterna, mientras se bautizan nuestros hermanos. En este momento vamos a entonar la primera estrofa solamente, mientras nuestros hermanos se preparan. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia tierna de cada corazón, tu tierra inagotable, abundante, perdonar. Adorable, gloria a ti debemos dar. Hermana Jessie, es un gusto poder
ser partícipe de este evento. Este es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. Escuchamos el mensaje, ese es un testimonio de obediencia, pero el bautizo también significa estar incrustados en el cuerpo de Cristo. El bautizo también significa que nos identificamos con Cristo en su muerte, nos identificamos con Cristo en su resurrección. Es decir, a partir de hoy no empieza una nueva vida. La nueva vida empezó cuando recibió a Cristo en su corazón. Pero esto es un testimonio ante la iglesia de que quiere ser una fiel hija de Dios y que quiere renunciar voluntariamente al pecado y vivir para Cristo en su resurrección. Yo, como siervo de Dios y como ministro de la Iglesia Cristiana de Benecer, y frente a la iglesia que es testigo de este acto, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando era su enemigo, Jesucristo me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Bien, gracias a Dios por la vida de Jesse, y gracias a Dios que tenemos más hermanos que quieren dar este testimonio, así que le voy a dar el lugar a Raúl. Pásale al frente, por favor, y también vamos a darle oportunidad de dar este testimonio acerca de cómo Dios ha llegado a su vida, le ha rescatado y está transformando su vida. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios hasta aquí me ha traído. El recorrido no ha sido nada fácil, pero principalmente me quiero bautizar porque quiero permanecer fiel a Cristo, quiero obedecerle y quiero ser un testimonio de que pues Cristo ha transformado mi vida. Ya no tengo sufrimiento, gracias a Dios he encontrado mucho consuelo y agradezco mucho a Dios principalmente. ¿Por qué? Porque Él, mediante su palabra, he creído en Él. Agradezco profundamente a los líderes que con mucho gusto me aceptaron permanecer preparándome y principalmente entendiendo lo que Dios quiere para mí. Otro punto es agradecer a mis hijos, a Emanuel, Lisette y Kailita. Gracias por todos sus apoyos. También agradezco nuevamente al hermano Everardo por su disposición, que sin duda él lo puso Dios en mi camino, y también otro agradecimiento a la familia Fernández Castro, que con mucho amor y paciencia me han acobijado. Nuevamente quiero decirles una cita bíblica, 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios les bendiga, hermanos, y voy a seguir firme en la fe. Bien, pasa Raúl. Gracias a Dios por escucharlo y gloria a Dios porque Él es quien está transformando vidas, repito, y hoy somos testigos de ello.
Raúl, somos fieles testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin duda, Dios tiene muchos planes para cada uno de su creación. Y como creación de Dios, como esa parte fundamental de lo que Dios hace de manera intencional, estaba tu vida. Dios no te dejó hasta que pudiste escuchar su voz. Y hoy es un privilegio que Dios te da a ti, el dar un testimonio vivo frente a la iglesia de Benecer. Pero también es un privilegio que Dios me da, el poder ser partícipe de esta liturgia. Esta liturgia no salva, más bien este es lo que sigue después de lo que Dios ya hizo en tu vida. El Señor ya te salvó. Y el Señor ha guiado tu vida para honrarlo. Y hoy, a través de este evento de bautizo, nos identificamos con Cristo porque queremos vivir públicamente muertos para el pecado, muertos de esa vida ajena donde no lo conocíamos, pero resucitados con una nueva naturaleza, sirviendo a Dios y viviendo en obediencia a Él. Raúl, yo como siervo de Dios, como ministro de la Iglesia Cristiana de Benecer, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Bien, pues gracias a Dios nuevamente por la vida de Raúl también, y gracias a Dios ahora por la vida de David, quien también quiere obedecer al Señor, va a hacerlo, y él también quiere dar testimonio, palabras de cómo su vida ha cambiado y sigue en ese proceso de transformación. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes primero que nada, hermanos. Gracias por asistir a este día tan especial. Y pues deseo bautizarme porque he tomado la decisión consciente de entregar mi vida a Jesucristo, reconociéndolo como mi único Salvador. Para mí, el bautismo no es solo un ritual, sino un acto público de obediencia y fe. Quiero seguir dejando atrás mi vida vieja y nacer de nuevo en el Espíritu, tal como los enseña su palabra. Es mi deseo público de identificarme con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, comprometiéndome a caminar en la vida nueva, guiada por su Espíritu de acuerdo a sus mandamientos, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Romanos 6:4. A partir de este momento, de manera intencional, vivir mi vida en Cristo. Amén. Amén. Claro. David, es un gusto poder ser partícipe de este evento en donde, frente a la iglesia como testigo, estás haciendo un acto donde te identificas con Cristo. Un Cristo que murió por nuestros pecados, pero fue sepultado. Después de su sepultura, dice la Biblia que el tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Un Cristo que no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó para darnos vida a nosotros. Y este acto
es exactamente lo mismo. Morimos para un mundo lleno de pecado, resucitamos para vivir una vida con Cristo. Una vida en donde nos demanda una santidad progresiva, pero también nos demanda una vida que a Él le agrada. En este momento y a partir de este instante, tú formas parte de la iglesia cristiana. Este evento te hace ser parte de la iglesia, porque es así como el Señor nos ha llamado, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siervo de Cristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por permitirnos tener este acto de una fe pública de mis hermanos, de una fe intencional en donde quieren seguir viviendo para ti, viviendo solo para tu gloria, en donde de manera intencional no quieren seguir viviendo en una vida pecaminosa, sino en una vida donde Cristo reina, en una vida controlada por el Espíritu Santo. Oramos por toda la iglesia, que esté preparada para recibir a mis hermanos como parte del cuerpo de Cristo, parte de esta iglesia. Y oramos por mis hermanos para que puedan incrustar perfectamente en ese cuerpo en donde la cabeza eres tú. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, pues gracias a Dios por permitirnos como iglesia celebrar estos bautizos. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios porque Él sigue, repito, transformando vidas y sigue habiendo estos testimonios de ello precisamente. Gloria a Dios por ello. Vamos a continuar con nuestro programa. Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por ello y gracias a Dios porque Dios sigue haciendo su obra en la iglesia hoy en día, así como lo estaba haciendo en aquellos tiempos en Hechos 2, en esa unidad que vivía esa iglesia primitiva. Hoy en día Dios permite aún esa obra en el mundo. Y gracias a Dios porque lo permite hoy en día aquí en Iglesia Ebenezer y porque nosotros podemos ser parte de eso y testigos de ello, de que Dios es un Dios verdadero, de que hemos puesto nuestra confianza en un Dios que verdaderamente transforma vidas, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, por su misericordia. Y la última frase de este pasaje que leímos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y lo ha hecho también el día de hoy. Y como ya se ha mencionado, no es que a partir de hoy reciben la nueva vida, sino que este bautismo que acabamos de presenciar es testimonio de que ya hubo una transformación, de que ya hubo un cambio en nuestros hermanos que se han integrado a la iglesia, a esta iglesia, a Iglesia Cristiana Ebenezer. Y en las pláticas que se tuvieron las semanas recientes con nuestros hermanos, explicándoles acerca del significado y la importancia del bautismo, se enfatizaban un par de aspectos muy importantes. En primer lugar, lo que hemos dicho, y vuelvo a repetirlo, esto es un testimonio público de su fe. Esto es un anuncio público de que ellos ya han puesto su vida, su fe y su confianza en manos del Señor. Pero también en esas pláticas se enfatizó mucho con nuestros hermanos y hoy también se ha mencionado que este bautismo es un simbolismo y es una representación de una pertenencia al cuerpo de Cristo. Ellos han sido rescatados para una nueva vida y esa nueva vida lleva todo un paquete completo. Y en ese paquete, algunas de las cosas que lo componen es el hecho de pertenecer a una iglesia, y en primer lugar a la iglesia universal, al cuerpo universal de Cristo. Pero también Dios les da el privilegio hoy a nuestros hermanos, a Jesse, a Raúl, a David, de ser parte de Iglesia Ebenezer de manera oficial. Raúl, Jesse, David son incrustados en la iglesia, en esta iglesia local, para tener privilegios, pero también para tener responsabilidades. Y quiero mencionar solo un par de ellas, un par de privilegios. Ser bendecidos al tener un lugar donde congregarse. Es maravilloso, es un privilegio único que vivimos los cristianos. Y es una bendición especial tener un lugar y tener la libertad de reunirnos y de congregarnos. Hermanos, todos, pero especialmente Jesse, Raúl, David, echemos mano de esta bendición que Dios nos permite, de tener un lugar donde congregarnos, así que seamos constantes en congregarnos. Disfrutemos esa bendición. Además de tener el lugar, de tener la oportunidad de tener donde congregarnos, tenemos una familia. Todos nosotros como miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo somos una familia, somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y estamos para arroparnos, para apoyarnos unos a otros, para
animarnos los unos a otros, para amarnos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, para orar los unos por los otros. También aprovechen esta oportunidad, este privilegio. No están solos, tienen una familia aquí en Iglesia Ebenezer. Y solo por mencionar un par de responsabilidades que también conlleva el entregar nuestra vida a Cristo. Nosotros también debemos apoyar, debemos colaborar y debemos ser útiles para la edificación de este cuerpo al cual hemos sido incrustados. Otra responsabilidad es que debemos ser miembros activos de la iglesia. No venimos únicamente para ocupar un espacio en las bancas, no venimos únicamente para que la iglesia se vea numerosa, somos parte importante de la iglesia. Y aun cuando no tengamos como tal la oportunidad de pasar al frente o de tener una actividad o un ministerio visible o quizá de reconocimiento humano, somos necesarios en este cuerpo. Tomemos el rol que Dios quiere para nuestra vida en esta su iglesia. Asimismo, otra de las responsabilidades que tenemos es crecer y madurar para también edificar a la iglesia. Están iniciando una nueva etapa, una nueva vida en Cristo, como se llama nuestro discipulado, y quizá llevan poco tiempo de haber conocido el Evangelio, pero esto es solo el comienzo. Y el camino puede ser largo. No sabemos cuándo venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia o nos llame a su presencia a través de la muerte. Pero mientras tanto tenemos la responsabilidad de crecer, de madurar, y con ello estaremos haciendo crecer y haciendo madurar a esta iglesia, a este cuerpo al cual hemos sido incrustados. Raúl, Jesse, David, tenemos la responsabilidad de crecer y madurar. Y quiero pedirles que pasen un momento aquí al frente a nuestros hermanos recién bautizados, porque este hecho de crecer y madurar es en primer lugar responsabilidad de ellos. Mirando hacia la iglesia, hermanos, por favor. Es en primer lugar responsabilidad de ustedes, pero queremos que sepan que cuentan con nosotros, con la iglesia. Estamos aquí, repito, para apoyarnos los unos a los otros. Y nosotros, los que ya pertenecemos a la iglesia, tenemos la responsabilidad de ser útiles a nuestros hermanos aquí presentes para ayudarles a crecer, para ayudarles a llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Y en este proceso de crecer, algo muy, muy importante es conocer cada día, cada momento, cada instante más a Dios. Y Dios nos lo permite a través de su palabra. Y es básico, es esencial y es sumamente importante conocer a Dios, a ese Dios que nos ha salvado y que nos está regalando esta nueva vida. Así que Raúl, Jesse, David, queremos de parte de toda la iglesia hacerles entrega de un pequeño presente. Jesse. Raúl. David. Reciban este presente de parte de toda la iglesia como un detalle, y más que un premio por haberse bautizado, es una herramienta esencial y básica que todos necesitamos y que ustedes van a continuar necesitando a partir de hoy. Es una herramienta con la cual debemos echar mano de ella todos los días, no solo los días domingos. Es la palabra de Dios, en ella encontramos vida, en ella encontramos consuelo, encontramos fortaleza, encontramos ánimo, porque van a venir momentos de dificultad. El camino continúa cuesta arriba, pero repito, tenemos la palabra de Dios para subir esa cuesta y tenemos la ayuda de los hermanos de la iglesia. Repito, es importante crecer y madurar, no quedarse en como estamos ahorita. Tenemos que conocer más al Señor y Él irá moldeando nuestras vidas, transformando nuestras vidas y colocándonos y puliéndonos para ser útiles
en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Quiero recalcarles o repetirles un par de versículos que obviamente van a encontrar ahí en su Biblia, y quizá muchos del resto de la iglesia nos lo sabemos, pero es importante que estos versículos que les voy a citar, Raúl, David, Jesse, se los apropien, se los adueñen, memorícenlos, recuérdenlos de manera constante. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, quienes se lo sepan, repítanlo por favor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que nunca se aparte de ustedes este precioso libro de la ley, que sea siempre parte de su vida, de su crecimiento espiritual. Y ese es uno de los propósitos de darles este regalo, este presente, que la tengan con ustedes de manera constante para ayudarles a crecer. Dice también en Colosenses 3, versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, que cada oportunidad que ustedes tengan de hablar sea para glorificar el nombre de Cristo, para hablar acerca de Él, acerca de sus maravillas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Alimentándonos en primer lugar de su palabra. También para eso es este ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios. Atesórenla, guárdenla en su mente y en su corazón, y pongámosla todos en práctica. Además de la importancia de crecer espiritualmente en la palabra de Dios, también es importante, repito, arroparnos en la iglesia, porque estamos para ayudarnos unos a otros. Y es esencial ser constantes e integrarnos al servicio de la iglesia. No desmayemos, no flaqueemos en ese ánimo por ser parte de la iglesia, sino por el contrario, que día a día Dios haga crecer en nosotros ese deseo de seguirle agradeciendo por su obra. Y dice Hebreos 10, del 23 al 25: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante ser cercanos a la iglesia, involucrarnos en las actividades de la iglesia. Hoy, repito, ustedes reciben la bendición, el privilegio de ser parte de Iglesia Benecer, pero también reciben la responsabilidad de ser miembros activos de la misma y de colaborar para el crecimiento de cada uno de nosotros. Antes de terminar, quiero citarles un par de frases que, junto con estos versículos que hemos citado, también es importante que ustedes puedan mantener en su mente, en su corazón. Van a encontrar estas frases y estas citas ahí dentro de su Biblia en una tarjetita especial que les regalamos, que esperamos que les sirva incluso a manera de separador para que constantemente las estén leyendo y las puedan recordar. Y dice, o decía Charles Spurgeon: donde quiera que Jesús nos lleve, Él va delante de nosotros. Si no sabemos a dónde vamos, sabemos con quién vamos. Estamos en las manos del Señor y Él sabe por dónde llevarnos, por dónde guiarnos y dirigirnos en el camino. Confiemos en Él. Aun cuando el camino, cuando el destino parezca incierto, confiemos en que Él nos lleva. Y decía también el pastor John MacArthur: necesitamos luchar diariamente para cambiar los viejos hábitos de nuestro pasado, entrenándonos para odiar los pecados que alguna vez disfrutamos. Continuemos en este camino de transformación, de santificación,
Dios continúa haciendo la obra en ustedes. Esto es solo parte del principio, del comienzo, pero sigamos poniendo nuestras vidas en las manos de Dios para que Él cumpla su obra. Y lo citaba Jesse cuando daba su testimonio: aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. Y el día de hoy también, por ser primer domingo de mes, tenemos el privilegio de celebrar esta Santa Cena. Por lo tanto, aquí en Iglesia Ebenecer participamos de la Santa Cena, los hermanos que estamos bautizados, y ellos hoy han cumplido con ese requisito, con ese mandato de Dios en primer lugar, y por supuesto también a partir de hoy tienen ellos el privilegio de participar con toda libertad de la Santa Cena, de estar recordando el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su resurrección y la esperanza de su pronta venida. Y al mismo tiempo, además de ser un privilegio, también es una responsabilidad estar participando constantemente de la Santa Cena. Así que Raúl, Jesse, David, oficialmente les damos la bienvenida a Iglesia Cristiana Ebenecer como miembros activos de la misma. Esta es su iglesia. Iglesia, Raúl, Jesse y David son nuestros nuevos miembros, nuestros nuevos hermanos de la iglesia. Iglesia, contamos con ellos para seguir caminando en el Señor. David, Jesse, Raúl cuentan con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Estamos a su lado, somos un solo cuerpo, somos una sola familia. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Ebenecer. Felicidades.